este hecho de retraso de 2-3 años, claro, esto ha sido nefasto para ellos porque después es muy difícil de poderlo recuperar. Esto es lo que se llama empezar un baile con el pie cambiado. Empiezas el baile con el pie cambiado y ya no hay puñetera manera de coger el ritmo, ¿no? Tienes que o bien parar o bien hacer algún tipo de cosa que permita realmente reconectar con esto, ¿no? Bien. Vamos al encuentro. ¿Qué significa una escuela? Porque como voy insistiendo en esto del encuentro en el marco del contexto, ¿qué significa una escuela que potencie el encuentro? Hay un encuentro, es decir, en esto mejoramos a las familias, en esto somos superiores a las familias, porque podemos propiciar un contexto de encuentro mucho mejor, mucho más rico que el que propician las familias. ¿Encuentro con qué? Porque somos profesionales, claro, y sabemos hacerlo. ¿Encuentro con qué? Consigo mismo. Los niños pueden encontrarse consigo mismo de otra manera. Por eso estudian su cuerpo, por eso se dibujan a sí mismos, por eso ven a los otros, por eso se reconocen, por eso hacen motricidad, por eso hacen todo ese tipo de cosas que les lleva a una visión de sí mismo distinta de la que tiene y también de las otras personas. Y por eso es tan rico y tan interesante el hecho de que entren en contacto con personas distintas en el contexto donde están. Con las cosas y los objetos. Claro, dependerá qué tipo de cosas, por eso hablo de coreografías, ¿no? Si tenemos una coreografía muy minimalista, con lo único que van a encontrarse es con, pues no sé, con libros o con papeles o con fichas, esto que hace de la escuela un contexto tan académico y tan rígido, ¿no? Ahora con los ordenadores. A veces te preguntan, oiga, ¿y usted es partidario de tener ordenadores en las clases de niños pequeños? Y digo yo, ¿por qué no? Es que los ordenadores forman parte de la vida. Pero figúrense, seguramente sería más interesante para los niños pequeños tener una vaca que tener un ordenador. Porque vacas, algunos de ellos no han visto en su vida cómo es una vaca, ni saben cómo funciona, ni qué botón hay que apretarle, ni qué tipo de cosa hay que hacer con la vaca. Por eso os decía que las hermanas Agazzi decían la escuela de la cabra. Y la cabra era un personaje fundamental en las escuelas, fundamental. Es decir, yo tengo que romperles la cabeza a los niños, tengo que inquietarlos, tengo que crear disonancia cognitiva. Un ordenador no se la crea. A muchos de ellos, por lo menos, ya lo tienen en casa, sus padres lo manejan, ellos ya lo han visto, saben todo lo que hay que saber de tecnología. Quiero decir que esto no es muy rupturista para ellos. Pero tener un conejo o tener ya digo una vaca no, porque ocuparía mucho lugar y tiene inconvenientes, pero tener algún tipo de cosa que realmente les rompa la cabeza, esto es lo interesante, porque tienen que hacerse preguntas, tienen que buscar soluciones, tienen que ver qué tipo de ritmos llevan otros elementos dentro de la vida, ¿no? Esas son las cosas y son los objetos. Cuanto más diferentes sean los objetos, cuanto más ricos, cuanto más variados, cuanto más preguntas me obliguen a hacerme, etcétera, más interesantes son desde esa perspectiva, ¿no? Con las noticias y los acontecimientos. Hay escuelas infantiles que leen el periódico todos los días, los niños leen el periódico. Es decir, que están al tanto, son ellos los que les cuentan a sus padres cosas que están pasando. ¿Sabéis que un volcán ha erupcionado en no sé dónde? Y claro, esto es todo un problema para ellos. Primero, ¿qué es un volcán? ¿Qué significa erupcionar? ¿Qué cosa sale de un volcán? ¿De dónde sale esa cosa? Es todo un proyecto de vida. Y entonces cada día te vas enterando de cosas distintas que van sucediendo. Y por tanto, para ellos es todo un conjunto de noticias de saber que el mundo existe más allá de los 4 metros cuadrados que pueda tener una clase donde ellos están, ¿no? Y los distintos acontecimientos. Y esto les da para discutir y les da para imaginarse cosas, etcétera, ¿no? Con otras formas de pensar y actuar. Claro, no sé si aquí tenéis ese problema, pero nuestras escuelas se han enriquecido muchísimo. Hay en Alemania clases de educación infantil donde hay niños que hablan 17 lenguas distintas. 17 lenguas distintas. Y donde, claro, uno es musulmán, el otro es judío, el otro es católico, el otro es protestante, el otro es de Jehová, el otro es de no sé qué. Quiero decir, allí tienen formas de pensar, de comer, de decir las cosas, de plantearse las cuestiones, tradiciones
diferentes entre sí, con lo cual es otra forma también de entrar en esa diversidad de lo que se está ofertando, ¿no? Y con otras perspectivas de lo cotidiano. Es decir, los niños llevan una vida normal y esta vida normal la van viviendo, se van adaptando a ella de una manera casi automática, ¿no? Pero claro, esos aprendizajes automáticos, mañana lo veremos cuando hablemos de la neuroanatomía, estos aprendizajes automáticos se aprenden por aprendizaje vicario, por simple imitación. Pero claro, lo que hay que hacer es romperlos. Uno de los proyectos más interesantes que hicimos nosotros fue hacer una maqueta del camino que los niños recorrían cada día desde su casa a la escuela. Porque claro, estaban acostumbrados a ir todos los días de su casa a la escuela, pero nunca se habían pensado que había edificios y que uno era más grande y que otro era más chico y que uno era rojo y que otro era una tienda de comestibles y que el otro era un bar. Y entonces, es decir, repensar lo cotidiano desde un punto de vista interesante. Es otro de los elementos básicos de las hermanas Agazzi, por ejemplo. Los niños viven lo cotidiano, pero lo viven de una manera planificada. Es decir, un día le toca a uno ayudar a la cocinera, otro día le toca a otro servir en la comida, otro día le toca a otro el jardín, otro día le toca a otro, y esto lo tienen que repensar y lo tienen que plantearse. Y es decir, es vivir lo cotidiano desde una perspectiva, diríamos, distinta, donde yo voy analizando, sé qué es lo que hay que hacer, lo justifico, lo entiendo, tengo un vocabulario que me permite comunicarme sobre ello, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un conjunto de elementos de lo cotidiano que efectivamente hacen que, bueno, no os reñirán en casa por estar estas horas aquí. En fin, que hacen que la escuela realmente tenga capacidad de ofertar cosas que la familia no podría ofertar. Pero claro, para esto tenemos que ser capaces de hacer cuestiones y hacer cosas que sean interesantes para todos, ¿no? Bien. Ahí es donde entra el currículo. No me va a dar mucho tiempo para hablar, pero en el fondo el currículo no es más que una carta de derechos. Es decir, si nosotros decimos que la educación es un derecho, lo más interesante que ha pasado políticamente en los últimos años es pensar que es un derecho de los niños, no es un derecho de las familias. Es decir, ¿en qué medida nosotros, diríamos, damos cuerpo a ese derecho? Porque decir que es un derecho en realidad no significa nada. También el trabajo es un derecho y hay mucha gente que no tiene trabajo, ¿no? O la casa es un derecho y hay mucha gente que no tiene casa. La cuestión es, reconociendo que sea un derecho, ¿a qué me da derecho este derecho? Es decir, esto nos pasa en sanidad. Ya sé que tengo derecho a la salud, pero ese derecho a la salud me permite que me arreglen los dientes. Porque si no me arreglan los dientes, claro, ya se achica ese derecho. Y si además tampoco puedo hacerme una operación complicada porque no entra dentro de mi catálogo de derechos, por eso concretar un currículum escolar es concretar a qué tengo derecho. Tengo derecho a un desarrollo musical, tengo derecho a un desarrollo de la psicomotricidad, tengo derecho a un desarrollo lingüístico, tengo derecho a todo aquello que me reconoce el currículum como carta de derechos. Como carta de derechos. Por eso es importante tenerlo, no tanto como una prescripción burocrática de las cosas que tengo que hacer, sino como un conjunto de derechos a los que yo tengo que acudir. Fijaos. Claro, esto es a lo que lleva a un proyecto escolar, a un proyecto escolar. A veces hacemos ese proyecto, tenemos ese proyecto, pero nos lo planteamos así, como una cosa propositiva que estaría bien, por eso los proyectos son todos magníficos. La cuestión está, oiga usted, ¿y si su escuela no cumple con su proyecto? Usted está diciendo que la escuela va a tener una educación individualizada. Ese proyecto o ese derecho que usted reconoce o esa idea que incluye en su proyecto, esto lo convierte usted en, diríamos, en una obligación para usted misma y, por tanto, le podrían reclamar si no atiende ese derecho. Es decir, ahora el currículum a veces dice que incluye música, pero claro, nadie es capaz de dar música o no se da música. Entonces, ¿qué carajo de derecho es ese? Si está en el currículum, pero luego nadie me enseña música. O si tengo derecho a aprender inglés desde los 3 años, pero si me da inglés una persona que no sabe ni castellano, ¿qué inglés voy a aprender? Es decir,
Claro, por eso los gobiernos a veces son muy cicateros con el currículum en educación infantil, porque saben que esto les obliga mucho. Es decir, si yo reconozco que en la educación infantil se van a trabajar determinado tipo de ámbitos, tengo que buscar los medios para que estos ámbitos se trabajen, porque es que si no, los padres me podrán reclamar. Es decir, esta es un poco la idea de currículum, y por eso, en la misma medida en la que yo identifico ámbitos de desarrollo que son ámbitos, diríamos, que se conciben como derechos de los niños, en esa misma medida tengo que tener recursos para poderlos desarrollar, operativizar, ¿no? Bien, y en ese sentido, bueno, hay toda una serie de elementos que tienen mucho que ver con lo que es la educación infantil. La diversidad de los estímulos. Decía antes que uno tiene que buscar elementos que, diríamos, vayan potenciando nuestras capacidades de una manera equilibrada. Que sean experiencias formativas diversas y ricas en ese sentido, ¿no? Que exista una continuidad. El currículum también tiene esa característica, es un proceso que se va desarrollando con una cierta continuidad. Por eso implica la idea de proyecto. Un proyecto es cuando uno tiene en la cabeza el conjunto de la cosa que quiere hacer, ¿no? Es la diferencia entre irse de vacaciones con proyecto e irse de vacaciones sin proyecto. Si yo me voy de vacaciones con un proyecto, yo ya sé a dónde quiero ir, cuántos días voy a estar, qué tipo de cosa quiero hacer, etcétera. Tengo en mi cabeza un proyecto. Yo puedo salir sin proyecto. Hasta donde llegue, según me vaya saliendo las cosas, según vaya... En educación infantil a veces hay gente que defiende el no proyecto, es decir, cada día lo que surja. Entonces ya se me irá ocurriendo cada día, pues si un día los niños me proponen esto, haré esto, si otro día me proponen otra cosa, haré otra cosa. Haría falta ser muy buen educador. No digo que muy buenos educadores no puedan sacar mucho partido de esto, pero haría falta ser muy buen educador. Para los que somos normalitos deberíamos tener un proyecto, que es como tener un plano de la ciudad y saber por dónde te estás moviendo, porque corres mucho riesgo de perderte o de dar mucha importancia a una cosa y olvidarte de otras cosas, y por tanto no tienes claro que estés realmente trabajando en el conjunto de las cosas que deberías trabajar, ¿no?